Estaba sirviendo cereal para mi hija cuando mi celular vibró. Un mensaje de mi mamá iluminó la pantalla. Este año no habrá regalos. Estamos batallando. Por un momento, de verdad le creí. Le dije que estaba bien, que no necesitábamos nada. Pero una semana después, antes de que siquiera saliera el sol, todo cambió. Una sola notificación reveló la verdad que nunca quiso que yo viera. Y el suelo bajo nuestra familia por fin se resquebrajó. Lo que pasó después no empezó con coraje. Empezó con una niña de 6 años susurrando: ¿La abuela se olvidó de mí otra vez? Me llamo Jenny, y si entraras a mi departamento en una mañana cualquiera, probablemente pensarías que mi vida es sencilla. El olor a pan tostado, la mochila de Lily medio cerrada sobre la barra de la cocina. La luz del sol colándose por las persianas. Desde afuera, todo se ve tranquilo. Pero las familias tienen una forma de esconder tormentas detrás de cortinas bien acomodadas, y la mía siempre ha sido experta en eso. Yo crecí en una casa donde la atención se movía en una sola dirección, casi como la gravedad, directo hacia mi hermana mayor, Amanda. Ella no siempre lo pedía, pero no importaba. El mundo de mi mamá parecía girar alrededor de ella. Cada logro se engrandecía, cada error se suavizaba. Mientras tanto, yo aprendía a hacerme pequeña para no agregar una preocupación más al plato de mis papás. Mi papá, tierno pero ausente a su manera silenciosa, dejó que el desequilibrio se acomodara, como el polvo que nadie se toma la molestia de limpiar. Tuvo que pasar que yo misma me convirtiera en mamá para entender lo peligroso que había sido ese desequilibrio. Cuando llegó Lily, pequeñita, parpadeando, tan llena de vida, entendí lo profundamente que el amor moldea la forma en que una niña se entiende a sí misma. Yo quería que ella se sintiera elegida todos los días, no comparada, no opacada, elegida. Durante un tiempo intenté entretejer a mi familia en su vida, visitas en Navidad, llamadas los domingos, dibujitos que ella hacía para mis papás y que yo mandaba por correo hasta su casa en Monterrey, allá en el norte. Y a veces respondían con cariño, lo suficiente para que yo siguiera con la esperanza de que algo cambiara, pero los viejos patrones siempre regresaban. La atención de mi mamá volvía a los hijos de Amanda, sus torneos de fútbol, sus listas de juguetes, su interminable desfile de anécdotas tiernas que mi mamá repetía como si estuviera narrando un cuento de hadas. Lily escuchaba en silencio, con las manos sobre el regazo, sonriendo, incluso cuando esas historias nunca la incluían. Yo notaba los momentos que le dolían, la forma en que sus hombros caían cuando mi mamá olvidaba una promesa, la manera en que preguntaba si a la abuela le habían gustado sus dibujos, y cada vez me descubría suavizando la verdad, diciéndole a Lily que los adultos se ocupan, que el amor no desaparece solo porque alguien se olvida. Pero la verdad es que olvidar se vuelve un hábito. Y en mi familia ya se había vuelto un patrón mucho antes de que Lily naciera. Aún así, yo seguía dándoles oportunidades. Seguía limando las asperezas. Seguía creyendo que la siguiente fiesta, la siguiente llamada, el siguiente pequeño gesto podrían mover algo. No tenía idea de que un solo mensaje, 8 palabras casuales, diciendo que estaban batallando, sería el momento en que todo por fin dejaría de sostenerse en excusas y el momento en que Lily y yo empezaríamos a ver la verdad tal como era. La semana después de que el mensaje de mi mamá llegó a mi celular, la vida siguió como si nada hubiera pasado. Lily ensayaba una canción de invierno para el festival de su primaria. Yo terminaba los reportes de cierre de año en el trabajo. La nieve se acumulaba en montoncitos suaves a lo largo de las banquetas fuera de nuestro edificio en el norte del país. Todo se veía normal, estable, predecible, pero yo podía sentir algo temblando bajo la superficie, como cuando percibes una grieta en un vaso antes de que se rompa. Ocurrió un jueves por la tarde, en una de esas horas silenciosas en las que Lily estaba coloreando en la mesa de la cocina y yo enjuagaba los trastes. Mi celular volvió a vibrar y por alguna razón lo miré de inmediato. Tal vez una parte de mí todavía esperaba que mi mamá mandara algo más suave, una disculpa, una promesa de compensar a Lily después. En cambio, vi su nombre encima de una notificación de redes sociales. Mamá agregó 32 fotos nuevas. Lo abrí y el mundo se volvió algo frío y cortante.
La primera foto era una montaña de bolsas brillosas de compras, con logotipos de diseñador apilados como trofeos. Las siguientes eran filas de juguetes, ediciones especiales, aparatos electrónicos, peluches del tamaño de media Lily. Cada foto parecía una revista abierta bajo su árbol de Navidad, todo perfectamente iluminado, perfectamente acomodado. El texto que escribió mi mamá lo dejó todo claro. Para mis nietecitos hermosos, se merecen el mundo. Mi corazón dio un brinco, la garganta se me apretó. Pero lo que me dejó helada no fue el dinero gastado ni la extravagancia. Fue la omisión inconfundible. Sus nombres, sus sonrisas, su emoción. En esas fotos solo existían los hijos de Amanda. Ni una sola mención de Lily. Ni siquiera una nota al pasar como «Ojalá pudiéramos incluir a todos este año». Solo silencio. Un silencio que se sentía intencional. Seguí deslizando foto tras foto, mientras por dentro se abría un hueco cada vez más profundo. Y entonces Lily jaló de mi manga. «Mamá, ¿por qué estás tan quieta?» Bajé el celular, obligando a mi voz a sonar firme. «Solo estoy viendo algo». Se acercó de puntitas, curiosa como cualquier niña de 6 años. Y antes de que pudiera girar la pantalla, sus ojos alcanzaron a ver el árbol, los regalos, las palabras. Su cara cambió en cámara lenta, la confusión doblándose en algo más frágil. «¿Esos son para nosotras?», preguntó. «No, mi amor», susurré. Asintió como lo hacen las niñas cuando intentan fingir que algo no duele. Pero luego hizo la pregunta que golpeó directo en el lugar que yo había protegido durante años. ¿La abuela se olvidó de mí otra vez? No había una respuesta suave, no había una explicación que pudiera endulzar la verdad. Así que hice lo único honesto. La abracé fuerte y dejé que el silencio hablara por las dos. En ese silencio, algo se enfocó de golpe. El mensaje de mi mamá, su maratón de compras. Los años de desequilibrio, el peso de cada pequeño dolor que Lily se había tragado. Todavía no estaba enojada. El enojo llega rápido, caliente, impulsivo. Lo que yo sentía era más lento, algo estable, deliberado, una decisión formándose. Porque en ese momento entendí que esto no era un accidente ni un malentendido. Era un patrón, y los patrones solo se rompen cuando alguien por fin se niega a seguir haciendo su papel. Después de acostar a Lily esa noche, el departamento se llenó de ese tipo de silencio que te obliga a escuchar tu propio corazón. Me quedé un buen rato parada en la sala, mirando el brillo suave de las luces de Navidad que habíamos colgado junto a la ventana. Se veían pequeñas, en comparación con la avalancha de juguetes brillantes de las fotos de mi mamá. Pequeñas, pero honestas, nuestras. Caminé hacia mi escritorio y abrí la computadora. La pantalla iluminó mi cara con un tono azul pálido, y por primera vez en años no me sentí culpable por pensar primero en mí y en Lily. El cursor se quedó flotando sobre el panel de mi banca en línea que había usado durante tanto tiempo sin pensarlo 2 veces. Filas de pagos, recibos de luz, agua, avisos del seguro, transferencias automáticas que yo había domiciliado para ayudar en una mala racha que de alguna manera se había alargado durante años. Cada cargo era solo de unos cuantos cientos de pesos, pero juntos, mes tras mes, formaban la columna en la que mis papás se habían apoyado en silencio como si les perteneciera. Hice clic en el primer cargo domiciliado. «¿Cancelar?». El sistema preguntó: «¿Estás segura?». Nunca había estado tan segura de algo. «Confirmar». El segundo. «Cancelar». «Confirmar». Para el quinto, mi respiración se estabilizó. Para el séptimo, mis hombros se relajaron. No se sentía como venganza. Se sentía justo, como devolver algo que te habían ido robando tan despacio que casi no te dabas cuenta. Una parte de mí esperaba sentir culpa. Pero ese sentimiento no llegó. En cambio, seguía viendo la cara de Lily, su intento de sonreír pese a la decepción, su pregunta suave resonando en mis oídos. ¿La abuela se olvidó de mí otra vez? Ninguna niña debería cargar con ese peso, y ninguna madre debería tener que verlo. Cuando terminé, me recargué en la silla, dejando que la realidad se asentara. La red de seguridad en la que se habían apoyado, sin reconocerlo, se había ido. No había gritado, no había confrontado. No había publicado nada en redes, ni mandado mensajes furiosos. Simplemente les había regresado sus responsabilidades.
responsabilidades que debieron haber cargado siempre. A la mañana siguiente, desperté antes de que sonara la alarma. El aire en el departamento se sentía distinto, más ligero, como si una ventana hubiera estado abierta toda la noche. Mientras preparaba café, me pregunté cuánto tardarían en darse cuenta. Unos días, una semana. Tal vez primero llamarían a mi hermana para preguntar por qué no se había pagado el recibo de la luz. Quizá mi mamá culparía al banco, o al sistema, o a cualquier cosa, menos a sus propias decisiones. Pero una parte de mí sospechaba que no tardarían. Cuando la gente depende de algo durante suficiente tiempo, la ausencia se vuelve más ruidosa que la presencia. Y tenía razón. Porque a la mañana siguiente, más temprano de lo que hubiera imaginado, alguien sí se dio cuenta, y ese alguien ya venía camino a mi puerta. Eran las 8 de la mañana cuando empezaron los golpes. Rápidos, desesperados, de esos que hacen vibrar el marco antes de que siquiera estés bien despierta. Por un momento, pensé que era un sueño. Luego Lili se movió a mi lado y susurró: «Mamá, alguien está en la puerta». Su voz era pequeña, inquieta. Me ajusté la bata y caminé por el pasillo. Cada paso parecía sonar al mismo ritmo que los golpes. Cuando corrí la cortina, me quedé helada. Mi papá estaba frente a la puerta del departamento, todavía con el abrigo puesto, el cabello despeinado, el aliento empañando el aire frío de la mañana. Se veía asustado, no molesto, no confundido, asustado. «Jenny», dijo en cuanto vio movimiento, «abre la puerta, por favor». Destrabé la cerradura despacio. «Papá, ¿qué pasa?». Entró sin esperar invitación, frotándose las manos como si hubiera corrido todo el camino. «Todo rebotó», dijo. «Todos los recibos, la luz, el agua, el seguro, el pago de la tarjeta para los medicamentos de tu mamá, hasta el internet, todos rechazados. Las notificaciones llegaron de golpe. Tu mamá se está volviendo loca». Sentí que me cubría una calma extraña, como un lago que vuelve a alisarse después de que le lanzan una piedra. «Está bien», dije con voz pareja. «Entonces, ¿qué necesitas de mí?». Él me miró fijamente, confundido por mi calma. «¿Pasó algo con el banco? ¿Te clonaron la tarjeta? ¿Por qué no se pagó nada este mes?». Dejé que la pregunta quedara en el aire. Luego respondí de la única forma que se sentía honesta. «Porque cancelé los pagos domiciliados». Parpadeó. «Una vez, dos». El peso de mis palabras se fue hundiendo despacio, como hielo, derritiéndose en las grietas. «¿Los cancelaste?». «Sí». «¿Pero por qué harías eso?». Su voz tenía un filo de desesperación. Mi papá nunca era confrontativo, pero el miedo lo estaba empujando hacia allí. Caminé hacia la cocina, haciéndole señas para que me siguiera. «Siéntate, papá». Lo hizo a regañadientes, con las manos entrelazadas como en una mezcla de oración y contención. Le serví un vaso con agua y se lo puse enfrente, igual que él solía ponerme una taza de chocolate caliente cuando yo era niña. Es curioso cómo los gestos más pequeños hacen eco a través del tiempo. «Déjame preguntarte algo», dije. «¿Cuándo fue la última vez que tú y mamá pagaron sus propias cuentas sin ninguna ayuda mía?». Él dudó, abrió la boca y luego la cerró otra vez. El silencio respondió por él. «Yo he estado pagando todo desde hace años», continué. «Recibos, seguro, pagos, transferencias, todo». «Nosotros no», titubeó. «No esperábamos que siguieras haciéndolo para siempre. Solo... era temporal». Asentí despacio. «¿Eso fue lo que te dijo mamá? Porque a mí me dijo lo mismo durante 3 años seguidos». Él tragó saliva. «¿Por qué no dijiste algo antes?». «Sí lo hice», respondí. «De formas pequeñas, dando indirectas. Pregunté cosas, lo saqué con cuidado, porque no quería avergonzar a ninguno de los dos. Pero cada vez mamá lo minimizaba, cambiaba de tema, o me hacía sentir exagerada por siquiera notarlo». Él miró hacia sus manos. El silencio entre nosotros se volvió más denso. Y luego me dijo, seguí, que no le alcanzaba para comprarle regalos a Lily este año. Dijo que ustedes dos estaban batallando. Dijo que el dinero estaba muy justo. Así que lo acepté. Le dije que estaba bien. Mi papá asintió despacio, como si esa parte encajara con lo que él creía saber. «¿Pero una semana después?», dije con la voz apretándose a pesar mío. «Subió a redes docenas de regalos de diseñador para los hijos de Amanda». Él se estremeció, no por la información, sino por la forma en que la dije, como si la verdad misma tuviera filo. Me recargué hacia atrás.
Entonces dime, papá, ¿qué parte de todo eso suena a alguien que necesitaba que yo cargara con sus cuentas? ¿Y qué parte suena a alguien que quería que yo me quedara callada, mientras consentían a un grupo de nietos y borraban al otro? En ese momento, se veía más viejo, cansado de una forma que yo no le conocía, como si la mentira por fin se le hubiera subido a los hombros a él en lugar de a mí. Yo no lo sabía, susurró. Jenny, te juro que no sabía que te había dicho eso, ni que había hecho eso. Te creo, dije en voz baja. Pero tampoco preguntaste, no viste. Dejaste que ella pusiera las reglas, y yo cargué con las consecuencias. Él se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, presionando las palmas contra la frente. Entonces, ¿cancelaste todo? Sí, lo cancelé. ¿Y ahora qué se supone que hagamos? Preguntó, levantando la cabeza. No nos alcanza. Lo sé, dije. Y lo siento, de verdad lo siento, pero tampoco les alcanza para darle todo a la familia de Amanda, papá, y aún así lo hacen. Cerró los ojos, no en negación, sino como alguien que ve un recuerdo distinto la segunda vez. Continué en voz baja. No hice esto para castigarte. Lo hice para proteger a Lily. Ella vio esas fotos, leyó esos comentarios y me hizo la única pregunta de la que la he estado protegiendo durante años. Su voz se quebró. ¿Qué te preguntó? Me preguntó si la abuela se había olvidado de ella otra vez. La compostura de mi papá se desmoronó. Apretó la mandíbula, se le cortó la respiración. Ella no se merecía eso, murmuró. No, dije. No se lo merecía. Y no va a volver a vivir algo así, no mientras yo esté aquí. Guardó silencio por un buen rato. El refrigerador zumbaba. Un coche pasó afuera. En algún lugar del pasillo, Lily se movió en su cuarto. El momento se estiró, y se estiró todavía más, hasta que mi papá por fin habló. Voy a hablar con tu mamá, dijo. Esto no está bien. No ha estado bien desde hace mucho. Asentí, aunque una parte de mí dudaba de cómo iría esa conversación. Mi mamá nunca se echaba para atrás fácilmente. Defendía sus preferencias como si fueran herencias, valiosas, necesarias, irreemplazables. Se levantó despacio, como si la mañana le hubiera sumado 10 años encima. Antes de llegar a la puerta, se dio la vuelta. Jenny, lo siento por todo, por haber dejado que llegara tan lejos. Tragué saliva con dificultad. Gracias por decirlo. Asintió y salió al frío. La puerta se cerró con un clic, pero el día no había terminado, ni de cerca. Mi celular sonó antes de que él siquiera llegara a pulsar su coche. El nombre de mi mamá apareció en la pantalla. Por supuesto, contesté. Hola, mamá. Su voz era lo bastante filosa como para cortar el aire. ¿Qué hiciste? Mantuve mi tono parejo. Dejé de pagar tus cuentas. No puedes simplemente hacer eso. Sí puedo, dije simplemente. Y ya lo hice. Ella balbuceó. Estábamos contando contigo. Ese es el problema, respondí. Contaban conmigo como si fuera una obligación, como si mi tiempo, mi esfuerzo y mi dinero existieran solo para sostener sus decisiones. Esto no se trata de decisiones, soltó. Se trata de familia. No, la corregí. La familia se trata de reciprocidad, de cuidado, de estar presentes, no de exprimir a una hija mientras se llena de todo lo que quiere a la otra. Se quedó callada un momento antes de cambiar de táctica. Estás siendo muy emocional. En realidad, dije, es la vez que más tranquila he estado contigo. Hubo otro silencio, más frío esta vez. Luego susurró, como si fuera su última defensa. No queríamos lastimar a Lily. Cerré los ojos. Pero sí lo hicieron. Y por primera vez en mi vida, no le suavicé el golpe, no me doblé, no me encogí, solo dije la verdad. La olvidaste, dije. Y ahora me estoy acordando de nosotras. La línea se quedó en silencio tanto tiempo que no estaba segura de que siguiera ahí. Luego, el clic. Dejé el celular a un lado, con las manos firmes y el corazón latiendo despacio. Por primera vez en años, sentí que el equilibrio se movía, no de manera violenta, no con venganza, sino con firmeza. El siguiente movimiento ya no sería mío, sería de ellos. Mi papá no llamó esa tarde, pero apareció a la mañana siguiente con una cajita de panadería y una tarjeta hecha a mano. Se veía cansado, pero más suave, como si algo dentro de él por fin se hubiera roto para abrirse. Esto es para Lily, dijo. Ella no debería sentirse olvidada, nunca. Lily se asomó detrás de mis piernas, con los ojos bien abiertos cuando él,
Se arrodilló a su altura. «Perdón por haberte puesto triste», susurró. «El abuelo va a hacerlo mejor». Ella le rodeó el cuello con los brazos, simple y perdonando, de una forma en la que los adultos rara vez saben hacerlo. Más tarde, ese mismo día, mi celular sonó con un mensaje corto de mi mamá. «¿Podemos hablar?». Sin explicaciones, sin excusas, solo 3 palabras que nunca antes había usado conmigo. No respondí de inmediato. En cambio, observé a Lily poner la cajita de panadería sobre la mesa, tarareando mientras sacaba sus crayones junto a ella. El cuarto se sentía diferente, más ligero, más enraizado. Tal vez llegarían las conversaciones, tal vez vendría el cambio o tal vez no, pero por primera vez en años, el peso ya no estaba sobre mis hombros, y eso bastaba para empezar de nuevo en otros términos, con límites construidos para proteger a la niña, que merecía mucho más que silencio. En los días que siguieron, no me apresuré a arreglar nada, ni a suavizar la incomodidad cacantes. Dejé que el silencio se quedara. Dejé que los límites se mantuvieran. Y poco a poco, entendí algo simple, pero que cambia la vida. El amor no significa cargar el peso sola. Significa elegir a las personas que también te eligen a ti. Lily reía más. Nuestro hogar se sentía más firme, y yo sentía, quizá por primera vez, que estaba escribiendo la historia en lugar de solo sobrevivirla. Si alguna parte de esto te suena cercana, no estás sola.